Buenas, pues soy Luis Navarro de la empresa Cubierta Solar. Somos una empresa de Alicante, en España, y nos dedicamos a hacer instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo industrial. Y además las complementamos con baterías de alta capacidad. Y en este caso vamos a ver un caso de éxito que tiene ya un año de antigüedad, a pesar de que la tecnología es muy novedosa, mediante la instalación de una megabatería de 2.000 kilovatios hora de capacidad en una industria textil. Básicamente, las ventajas del almacenamiento en la industria textil o en general en cualquier gran consumidor de energía eléctrica es, bueno, básicamente es sobredimensionar la instalación fotovoltaica de tal forma que los excedentes que se producen a mediodía se guardan para la tarde-noche, cuando ya no hay producción solar. Estas horas, denominadas punta, son muchísimo más caras porque tienen que generarse mediante fósiles y con esto lo que estamos haciendo es aumentar nuestra independencia energética de la red y esa energía excedentaria de la fotovoltaica poder utilizarla a última hora de la tarde-noche. Y otro de los puntos interesantes es utilizar las horas valle de madrugada, cuando la energía también es muy barata porque baja mucho el consumo, se configura y se programa la batería para que se cargue por la noche y con esto conseguimos arrancar por la mañana a primera hora, que la energía sigue siendo muy cara porque no hay producción solar, con energía almacenada de madrugada. ¿Con esto qué conseguimos también? Pues linealizar la producción de la instalación fotovoltaica. La instalación fotovoltaica, al ser una energía renovable no gestionable, pues depende obviamente de la meteorología. Entonces, gracias a la batería, lo que conseguimos es tener un buffer que nos permite tener esa energía almacenada para disponerla como y cuando queramos, independientemente de si está el día nublado, si hay nubes intermitentes, si es verano o es invierno. Con esto aumentamos la independencia de la red, como lo he dicho, y también nos desvinculamos del mercado de los fósiles. Nosotros, al tener la energía proveniente de la instalación fotovoltaica, la energía viene del sol y, por lo tanto, no dependemos de la situación geopolítica o de los graves problemas que haya en los mercados de fósiles internacionales. Tampoco nos afecta el cambio de la divisa, que normalmente es el dólar americano, en el cual cotizan la gran mayoría de fósiles. Otra parte importante es la reducción del término fijo. Muchas empresas, muchas fábricas tienen un gran término fijo porque tienen picos de consumo y con la batería podemos compensar esos picos de consumo. En este caso, esta batería que tiene 2.000 kilovatios hora y 2.000 kilovatios de término fijo, podemos reducir sustancialmente el término fijo en P1, o sea, en horas diurnas, que es cuando más cara es el término fijo de la red. En el caso de que estemos en una zona donde haya problemas de suministro o inestabilidades de la red, como huecos de tensión, fluctuaciones de tensión, pues la batería nos sirve para regular la frecuencia o para compensar esos huecos de tensión. Al ser todo el conjunto más eficiente, conseguimos que las reducciones de CO2 sean muchísimo más grandes que solo con la fotovoltaica. Vamos a ver el caso real. Este es la empresa Tex Atenea en Villena, Alicante, España. Es una empresa de estampación digital textil, donde, bueno, a lo largo de muchos años, empezamos con ellos en 2018. Bueno, en 2018 les instalamos la instalación fotovoltaica de autoconsumo más grande de España, con 2,2 megavatios de potencia. Y, bueno, pues el año pasado, a finales de 2022, le hemos instalado la batería de autoconsumo más grande de Europa. Vamos a ver un vídeo que representa muy bien en qué consiste esta batería. Cuando tomamos la decisión de montar en nuestras instalaciones energía fotovoltaica sobre las cubiertas de nuestras naves, Ejecutamos para ellos la instalación fotovoltaica de autoconsumo más grande de España y la hicieron realmente por sostenibilidad medioambiental. Yo creo que eso les ha valido muchos reconocimientos y entiendo que han tenido un buen retorno. es un paso más sobre el tema tecnológico fotovoltaico. De ahí que la solución de Huawei nos transmitirá la confianza y la garantía que nosotros queríamos para nuestros clientes, además del servicio postventa. Esa colaboración es lo que ha hecho posible este proyecto. Y el cómo sale esto, pues nosotros invertimos mucho en la creación de una red de socios
que ayude a que nuestras soluciones puedan ser localizables e implementables en un proyecto muy concreto. Hemos utilizado esta instalación como proyecto piloto para que otros empresarios se animasen a tomar la decisión y a su vez ellos mismos han ido ampliando sucesivamente las instalaciones fotovoltaicas viendo que la rentabilidad y el retorno y la sostenibilidad era mucho más de lo que incluso ellos esperaban. Para nosotros era una inquietud rebajar los costes de nuestra producción aplicando tecnologías de generación de energía, y cuando la legislación permitió instalar energía fotovoltaica para autoconsumo, tuvimos la decisión de instalar esa tecnología y autoconsumir la energía fotovoltaica incide directamente en una baja de costes de nuestros procesos productivos. Es el primer caso a nivel europeo de autoconsumo en el que se instala una batería de este calibre, ¿no? Esta megabatería es una referencia en Europa porque realmente es la primera megabatería de autoconsumo industrial y solo se habían utilizado para casos muy puntuales. Por lo tanto, este proyecto es pionero e innovador porque aquí sí que tenemos red eléctrica, pero hemos conseguido que la batería junto con la fotovoltaica sea más competitiva económicamente que la propia red. En nuestra empresa estamos utilizando una megabatería de las cuales en autoconsumo no existe ninguna. Entonces creo que sí que somos pioneros en esto. Se impondrá en la industria por su gran versatilidad, por su poco espacio y la relación calidad-precio, inversión-retorno y por la gran funcionalidad que tiene respecto a otros tipos de tecnologías. Tenemos más autonomía, más autoconsumo y una bajada de costes en nuestros procesos. Y nos permite, por ejemplo, bajar el término fijo, que es uno de los grandes costes que tiene la industria. Nuestra empresa trabaja 24 horas, pero los fines de semana la fotovoltaica lógicamente está en marcha. Y la batería te permite amortiguar esos picos puntuales de tal forma que no tengas que disponer de una gran infraestructura o un gran término de potencia disponible todo el año cuando tú solo lo requieres para ocasiones muy puntuales. Todos nuestros excedentes almacenarlos en la batería y así optimizar más la instalación de nuestra fotovoltaica. Toda la instalación fotovoltaica que hay de alguna manera vuelca toda esa energía generada, de tal manera que cuando es necesario y ya no hay sol, se puede hacer uso de la energía almacenada en esta batería y puedes seguir haciendo uso de las energías renovables fuera del horario de la producción de las mismas. Estas soluciones limpias tienen ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica, y en el caso de la Comunidad Valenciana a través del IBACE. Fue una de las condiciones por la cual decidimos acometer estas instalaciones. Estamos muy contentos en colaborar con Cubierta Solar y con Huawei. Bien, espero que este vídeo pues, es bastante descriptivo del concepto de la batería, que como veis es un container marítimo, donde viene perfectamente ensamblado todas las baterías para que estén perfectamente refrigeradas y aisladas con una temperatura constante, que es vital para evitar la degradación del litio ferrofosfato. Como os decíamos, empezamos con 2 megavatios en 2018 y para poder instalar esta batería hemos tenido que ir sucesivamente ampliando la fábrica hasta 8,8 megavatios de potencia, porque también lo que se ha hecho es electrificar consumos que había mediante gas. En total, a fecha de hoy, hay ya 22.000 paneles solares. La batería de litio ferrofosfato, que es una tecnología novedosa, que tiene una serie de particularidades, de mejores respecto a las anteriores solo de ion litio, y actualmente están haciendo 245 ciclos completos de cargas y descargas, uno por el día y otro por la noche, ¿vale? Bueno, con esto hemos conseguido que el 100% de la energía fotovoltaica producida, si hay excedentes, se almacenan y se consumen, y que el 90% de la energía eléctrica que se consume en la fábrica sea de origen de la fotovoltaica. Es muy alto este grado de autoconsumo. El conjunto de la fotovoltaica en la batería, el equivalente, para que nos hagamos una idea, serían el equivalente a 5.000 hogares y 3.300 toneladas de CO2 evitados a la atmósfera. La instalación, obviamente, produce más en verano que en invierno y produce un total de 12 gigavatios hora al año. Y vamos a ver un poco el funcionamiento de la batería.
Es relativamente simple, o sea, la batería se carga por la noche, aquí se descarga a primera hora de la mañana cuando arranca la fábrica a las 7 de la mañana, hay aquí una descarga, aquí hay una descarga, una carga a mediodía con los excedentes y otra carga a última hora de la tarde, ya cuando no hay sol y la energía es más cara de la red. Si lo superponemos, pues tenemos en rojo la línea de consumo, la línea de la fotovoltaica, que hemos elegido un día especialmente nublado para que vierais un poco cómo la fotovoltaica tiene pues ese tipo de interferencias derivado pues, de la mala meteorología, cómo produce la fotovoltaica y cómo, viendo el anterior gráfico superpuesto, tenemos la primera descarga y cómo baja aquí fuertemente el consumo, cómo carga a mediodía y cómo vuelve a descargar a última hora de la tarde, bajando sustancialmente el consumo medio en un día muy desfavorable meteorológicamente. En otro tipo de día, pues tenemos una producción más homogénea, tenemos el consumo y donde aquí visualizamos carga y descarga y así de forma repetitiva continuamente 2 veces al día, todos los días. Para hacernos una idea de la magnitud económica de esta inversión, tenemos un precio medio de 600 euros el kilovatio hora de la batería instalada llave en mano en España, totalmente legalizada y puesta en marcha sin subvención. Y el precio medio de 0,59 euros el vatio pico, que es una media estándar del sector, para la instalación fotovoltaica. Hay que tener en cuenta que la instalación fotovoltaica se ha instalado en sucesivos plazos desde el 2018 hasta el 2022. Por lo tanto, refleja varios precios, pero la media ha sido de 0,59 el vatio pico. El ahorro, como hemos dicho, bueno, es un 90% respecto al precio de la red. Como estamos en una zona de alta radiación solar, el precio equivalente de producir un kilovatio hora o un megavatio hora es de solo 11 euros el megavatio hora puesto en fábrica, o sea, neto. Esto si lo comparamos con cualquier valor del pool, que es además bruto, bueno, pues vemos unos ahorros muy sustanciales, pero no solo un ahorro puntual y momentáneo, sino que este ahorro va a ser constante durante la vida de la instalación fotovoltaica, que son 30 años. Es decir, una vez hecho la inversión, los costes marginales, que son el mantenimiento y el seguro, aquí incluidos, nos dan un valor medio, ponderado y totalmente predecible durante la vida de la instalación de 11 euros el megavatio hora. Por lo tanto, esta industria va a tener un suministro constante y fijo, de tal forma que no dependa de las variaciones de los precios de los mercados fósiles. Aquí en este proyecto se ha ido todavía más allá. Hasta ahora hemos visto consumos eléctricos, una instalación fotovoltaica y una batería, pero para poder conseguir cero CO2, en la industria textil, como bien sabemos, se utiliza muchísimo el gas para calentar, para obtener calor industrial. Aquí se han sustituido los elementos calderas y el secadero de textil que funcionaba por gas por una aerotermia industrial con un COP de 3,6, que quiere decir que, bueno, por cada kilovatio hora que introducimos de energía eléctrica salen 3,6 de calor. Y también hemos hecho una caldera para generar vapor eléctrico de 1 megavatio. Lo único que se ha mantenido que ya existía era una caldera de biomasa, por ser esta 100% renovable, y que también genera vapor alimentada por la poda selectiva de los bosques cercanos, de tal forma que además se evitan otras casi 2.000 toneladas de CO2. Vale, todo esto podéis decir, oye, esto es, bueno, pues para una gran fábrica, para una gran magnitud. Este proyecto yo no me veo identificado. Bueno, pues al igual que la fotovoltaica, las baterías son totalmente escalables y tenemos modelos más pequeños, que aún así siguen siendo escalables. Esta la denominamos la superbatería. Es una batería que, bueno, como veis, es un armario rack donde a pequeña escala de lo que hemos visto, pues tenemos 200 kilovatios hora. Y esto valdría pues para cualquier taller o industria auxiliar o empresa más pequeña. Y las hemos estado instalando en diversos tipos de industrias por toda la geografía española. Con esto conseguimos el equivalente a todas las ventajas que hemos visto, pero a una menor escala. Asimismo, las baterías son escalables. Si necesitamos 600 kilovatios o 1 megavatio, pues solo tenemos que instalar 3 o 5. Pues en este caso aquí tenemos una industria agroalimentaria con frío, que también es un gran consumidor de energía eléctrica, que ha optado por esta batería
para utilizarlo de buffer de la fotovoltaica. Esta es una empresa de congelados donde el requerimiento han sido 3 baterías para juntar un total de 600 kilovatios hora. Un simple taller de coche concesionario donde la parte de chapa y pintura pues tiene un gran consumo por la parte de calor industrial, pues una instalación fotovoltaica y una batería. Y así con muchas otras como el sector logístico y demás. Por tanto, siempre que haya un consumo de energía eléctrica, la fotovoltaica como tal de autoconsumo, nosotros sin batería ya no lo entendemos, porque realmente a futuro, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, nunca va a haber producción solar, porque obviamente no hay luz, y por tanto entendemos que a esas horas la energía va a ser más cara y el conjunto de la batería y la fotovoltaica tiene un retorno no superior a los 4 años y con la subvención de los fondos Next Generation se reduce a 2 años. Entendemos que 2 años es un retorno muy interesante. Y con esto es todo. Ya es un tema de fórmulas de financiación. Muchas gracias. Realmente es espectacular lo que estáis haciendo y por esto os invitamos, porque creo que es bueno que se conozcan estas experiencias reales, no teóricas, sino reales. Eso es muy real, es totalmente real. Economía real y además probada y funcionando. Ya por esto te invitamos. Cuando lo vi en Ontinyent me pareció muy interesante. Gracias. Jorge Macanás, si puedes conectarte para pasarnos las preguntas del público. Gracias. Hola, buenas. Hemos tenido pocas preguntas, bueno, ninguna pregunta en el chat, pero sí que me han llegado por otras vías de personas que están conectadas y que tienen confianza. Son preguntas, bueno, una muy directa sobre los costes, es decir, ¿cuánto tiempo se tardaría en amortizar una superbatería? Creo que la ha denominado así en la presentación. ¿Cuánto se tardaría en amortizar esa superbatería y la tecnología en general? Y la otra, que tal vez queda un poco al margen del sector, sería si se podría combinar esto con la autoproducción eólica y combinar solar y eólico. En algunas regiones esto también podría ser interesante. De momento tengo estas 2 preguntas para este turno. Pues bien, sí. Esta instalación, esta batería que se instaló a finales del año pasado con un precio de 600 euros el kilovatio hora totalmente instalada, tiene una amortización de 4 años. 4 años sin subvención. Si sumamos la subvención que ronda el 50%, pues bajaríamos a 2 años. Por lo tanto, entendemos que es una inversión pues, muy interesante y muy rentable. Siempre que hagamos 2 ciclos de carga y descarga, eso es importante. He visto otros modelos que se alargan mucho y mucha gente dice, es que la batería no es rentable todavía, es que tal. Digo, bueno, pues no creo que a tanta gente, a tantos clientes no les salgan los números. Sí que salen los números, hay que hacerlos bien, pero además la batería ya ha bajado de precio porque evidentemente del año pasado a esto es una tecnología que va bajando de precio y va a seguir bajando, pero eso no quiere decir que nos tengamos que esperar a que baje tal, porque si no, nunca lo haremos. O sea, es decir, uno tiene que sacar sus números, ver qué dependencia tiene de los mercados de fósiles, qué autosuficiencia quiere tener para no depender de ellos, cuánto de importante es la sostenibilidad y cuánto mis clientes valoran la sostenibilidad. En este caso era determinante y creo que en general para el sector textil es determinante, ya no es un tema opcional. Por lo tanto, hacer instalaciones fotovoltaicas y baterías es la única forma de conseguir una descarbonización total y real en la industria y ya estamos hablando de periodos de retorno de 4 años sin subvención, con subvención unos 2 años. Y luego respecto a la eólica, por supuesto, es decir, si somos capaces en algún sitio de poder combinar fotovoltaica y eólica, maravilloso, porque la eólica, a diferencia de la solar, pues funciona por viento y no tiene nada que ver. Entonces estaríamos complementando o mejorando el mix de generación y con la batería, pues todavía mejor, ¿no? De tal forma que lograríamos que esa producción fuera más homogénea, uniforme, incluso para cuando se trabajan 24 horas, obviamente los molinos funcionan por la noche. Totalmente, es totalmente compatible y complementario. Bien, ¿puedo, Enrique, alguna pregunta más? Creo que hay un par de preguntas más en lo mismo. Sí. Por un lado, bueno, entiendo que el hecho de que se tenga que descargar la batería 2 veces es crucial para que sea viable económicamente. ¿Eso limita la duración de la vida de las baterías
Y en este sentido, ¿cómo sería el proceso de reciclaje o de desecho de estas baterías después de su vida útil? Pues la batería, en principio, esta batería en concreto tiene una garantía de 10 años para 2 ciclos de carga diarios o 6.000 ciclos completos de carga y descarga. Se puede comprar la batería con más ciclos, hasta 10.000, pero nosotros no lo creemos conveniente porque entendemos que la obsolescencia tecnológica no compensa el sobrecoste de pedirla con 10.000 ciclos. Siempre es importante que las baterías sean de fabricantes de reconocida solvencia. La batería es un tema muy complejo, es química pura y es una tecnología relativamente novedosa y es muy compleja. Es mucho más compleja que la fotovoltaica. Por tanto, tenemos que ir siempre a fabricantes de solvencia que nos garanticen esos ciclos de carga y descarga. El modelo que nosotros hemos visto tiene 6.000 ciclos de carga y descarga completos o 10 años de garantía total. Su vida estimada son 15 años, pero la garantía es 10 años, 6.000 ciclos. Con eso sí que tendríamos el retorno completo. Si la utilizamos menos, pues obviamente se va a alargar la amortización. Ahí llegamos a un tema que es una decisión prácticamente cualitativa. O sea, ¿cuánto de rentable tiene que ser para ti una máquina en tu industria? Si 4 años es aceptable o 5,3 años. Pues no lo sé, eso ya depende de cada... Pero entendemos que es una inversión muy rentable porque con la subvención que está precisamente para ayudar a que esto se extienda, se implante, se pierdan esos miedos, esos prejuicios, pues estamos bajando a 2 años. No se me ocurren muchas máquinas industriales que se amorticen en 2 años. No se me ocurre ninguna. Respecto al tema del reciclaje, el tema del reciclaje de las baterías está totalmente reglado, tanto en España como en la Unión Europea, y a unos procedimientos muy, muy restrictivos. En este caso, este tipo de baterías son de litio ferrofosfato y tienen todo un canal de gestión de residuos perfectamente homologado. Y simplemente hay que cumplirlo para su reuso, su reutilización. De todas formas, del litio ferrofosfato a fecha de hoy no se han hecho grandes reciclajes porque son muy novedosas y todavía ninguna ha llegado a su vida útil. Pero en cualquier caso siguen el circuito del resto de baterías. Las de litio ferrofosfato tienen grandes ventajas respecto a las de no litio ferrofosfato. Por ejemplo, estas baterías son totalmente ignífugas, o sea, no pueden prender bajo ningún tipo de circunstancia. O sea, de per se no pueden prender. No utilizan ningún tipo de materia rara. O sea, el ferrofosfato, obviamente, el hierro es el material de los más abundantes de la Tierra. O sea, hay grandes ventajas y luego la degradación de estas baterías es mínima. Eso sí, cuando llega a los 15 años, muere, por así decirlo. No hay una degradación continua, sino que es lineal y luego cae. De tal forma que el fabricante que nos dé la solvencia técnica y la garantía es importante para que realmente la inversión tenga su retorno según lo previsto. Pues muchas gracias. Muy bien, Gracias muchas gracias, Luis, por tu presentación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por tenernos en cuenta. Y Muy bien. nosotros encantados de ayudaros. Perfecto.